una pasión, ¿cierto? Yo escribo desde las vísceras, ¿cierto? Ustedes me pueden encontrar escribiendo a las 10 de la mañana igual que a las 2 de la madrugada, sin ningún licor a la mano, un licor de piña. Entonces, pero, excepto los libros de poemas, eso es otra cosa. Pero también podemos organizar esa parte nuestra, ¿cierto? De ser escritor. También podemos hacerlo. Hay mucho conocimiento y sobre todo muchísima experiencia entre nosotros y necesitamos que haya más de lo nuestro por allí rondando, ¿cierto? Muchos de nosotros de tanto machacar un tema, de tanto mencionarlo, de tanto comentarlo, de tanto trabajarlo, creemos que todo el mundo conoce exactamente lo mismo. No todo el mundo está igualmente motivado, no todo el mundo lo conoce. Uno a cada rato se da cuenta de eso en las diferentes sesiones de trabajo, en los cursos, en talleres, en muchísimas cosas. Entonces hay muchísimo que decir. Y la perspectiva de cada uno de nosotros es bastante valiosa. A veces nos preocupa mucho, para cerrar esta primera parte, a veces nos preocupa, ¿no?, de qué van a decir los expertos si yo escribo algo. Y yo soy un fiel creyente de que aún los expertos pueden encontrar algo realmente de valor si es nuestra perspectiva, si es nuestra visión, si está basado en nuestras experiencias, en nuestros experimentos, ¿sí? Aunque sea algo relativamente simple, como decimos, pero vale la pena. Entonces vamos a hablar un poco de ese tipo de cosas. Yo quisiera acentuar eso, yo quiero, miren, y Lucho, y yo aquí voy a tomar nota como de ciertos puntos importantes, y si Lucho también ve de pronto algún punto importante, pero miren, no le tengan miedo a escribir, todos tenemos, hay mucho conocimiento, uno ve, miren, hay un libro, y voy a decirlo sin miedo, el libro de Patrick Lencioni, de las 5 instrucciones de los equipos. Muchachos, esos son 3 diapositivas, y de 3 diapositivas ese señor sacó libros, sacó bestseller, sacó marketing, sacó un montón de cosas, y no tiene de malo, son 3 diapositivas. Yo no estoy criticando que él haga un libro de 3 diapositivas. Mi punto es, importante es que lo que aportó fue importante y tenía valor y generaba valor, y de ahí los gringos a eso le hacen marketing y le generan dinero. Bueno, tal vez aquí abajo en el sur no somos muy buenos en eso, pero 3 ideas, 3 diapositivas son muy importantes. Está el otro libro y vuelvo a él, el de los equipos ideales, son 2 diapositivas, y de esas 2 diapositivas sacó un libro. Entonces el primero es, su punto de vista es importante, y lo que usted tenga que decir vale mucho, a alguien le va a servir, o sea, Lucho y yo tenemos un blog, Juan Andrés también escribe bastante, y lo que usted escribe a alguien le va a servir. Entonces es como devolver de lo que usted recibió. Para mí, Lucho dijo algo de las vísceras. Cuando habla de las vísceras, yo entendí muy bien expresiones desde el corazón, ¿sí? Yo escribo también desde el corazón, desde adentro, y cuando tengo una idea que me tiene intranquilo, me toca escribir. Entonces, invitarlos a que sientan esa generosidad de dar y no tengan miedo de lo que ustedes saben. Nadie puede cuestionar su propia experiencia. No sé, Juan, ahí yo tengo varias cosas para contar. La primera es que con el libro, como con cualquier cosa en la vida, lo primero que necesitas decidir es si de verdad te gusta. O sea, yo de verdad quiero escribir y de verdad quiero escribir el libro. Eso es lo primero que uno tiene que cuestionarse. Lo segundo es que, y esto no es solo para el libro, hay que alinear el calendario con el deseo y con los objetivos. Me explico. El mejor consejo que me dieron a mí, y suena estúpido, suena verdad, como del Chapulín Colorado, es: si quieres escribir un libro, siéntate a escribir el libro. O sea, busca la idea. Y alguien me dijo: vea, no charle, usted arranca a trabajar todos los días a las 8 de la mañana.
usted se va a empezar a sentar todos los días de 7 a 8 y media a escribir su libro. Todos los días de 7 a 8 y media a escribir su libro durante 6 meses. Y habían días que yo decía, Dios mío. Y habían días, hay otro truco, creo que este es de Vargas Llosa, manténgase con una libretica. O sea, el que dice que no tiene temas, piense cuántos temas distópicos hay en los proyectos que nos tocan. Pues piense cuántos temas hay que dicen, puta, esto lo debería contar. Anótelo. Es que hay un montón, o sea, vivimos mucha cosa todos los días que merece ser contada. Entonces usted anda con una libretica, lo anota, luego empieza a armar personas. Hay gente que arma primero personajes y luego ideas, porque a veces quiero contar una idea y esa idea crea personajes. Hay otros como Tolkien, pues nosotros no vamos a crear un idioma, pero que crean personajes. Yo creo un personaje que se llama Celeste Sutil, que es inspirado en Claudia Toscano. Y yo cuando estaba escribiendo, yo me imaginaba, ¿qué me diría Claudia Toscano si yo estuviera hablando con ella? Y Claudia Toscano en el libro me respondía. Pero eso surge de que puedo contar con una libreta y que me siente a escribir. Pero la gente lo que dice, no, yo quiero escribir un libro, pero ¿cuándo te tentas? No, nunca, porque no puedo. Pues luego no puedes porque no te tentas. ¿Sí me entienden? Y la otra cosa es, hay muchos libros en todo el mundo, pero los libros que ustedes escriban tienen algo invaluable y que nadie te puede competir, que son los libros de tu contexto. O sea, es el libro que tú escribiste porque viviste, ese mi bebé. Es un libro que tú viviste porque trabajaste con gente de Argentina, o porque trabajaste con un costeño, o porque trabajan por la noche, o porque tienes un compañero que no te lo aguanta. Entonces, ese contexto tuyo es muy diferente al contexto de un gringo, o de un alemán, o de un francés. Y eso para Latinoamérica es muy valioso. Vale. Ahí quiero, Lucho, soltarte una pregunta. ¿Cómo has escrito 2 libros? ¿Cómo han salido, o sea, de tus manos cómo han salido libros? ¿De qué manera has generado libros? Los libros a veces han comenzado con un tweet, por ejemplo. Así han comenzado los libros, ¿cierto? Sin hablar de agilidad. En general ha sido un proceso iterativo e incremental, ¿sí? Por ejemplo, el último libro, riguroso, mirando si los temas estaban todavía vigentes. En general sí lo estaban, ¿cierto? Reescribimos muchos de los artículos, muchos de los apartes. Algunos de esos artículos los reescribimos completamente. Nos quedamos con el tema, si este tema va, pero hay que reescribirlo hoy, ¿cierto? A veces no era tanto por el tema de fondo, sino por la forma como estaba escrito en su momento, ¿no? En todo este proceso hemos ido aprendiendo también, en fin, ese tipo de cosas. Y algo que quería decirles a propósito de ese punto 3 que dice ahí, no tengan miedo a escribir. Muchos tienen temor del tema de la gramática y de la ortografía. Ese es el que menos debería preocuparles, ¿cierto? Para eso hay herramientas y para eso cuentan con amigos como nosotros, ¿sí? Y no me da pena decirlo, hay redactores profesionales que te ayudan a organizar eso. A mí me ayudaron. O sea, yo le dije a alguien, mira, por favor ayúdame con gramática, con que no vaya a ser un gazapo bien grande, y te ayudan. O sea, el tema de la gramática y de la ortografía no es impedimento para escribir. Hay herramientas y hay personas expertas que te ayudan a que eso, a que el texto que tú hiciste no tenga la menor cantidad de gazapos posible. Entonces quítense eso de la cabeza. Pero entonces miren un detalle. Hay 2 libros de Lucho y míos, 2 libros, uno el de historia de usuario y este otro, el de Scrum. Ambos nacieron del blog de Lucho y mío, y les adicionamos. Entonces, ¿cuál es el truco? Entonces, truco número 1, todos los días a la misma hora me siento a escribir. ¿Hay quienes les funciona eso? Todos los días a la misma hora me siento a escribir. Busquen eso, que eso lo hacen los escritores famosos. Y es un ejercicio, el ejercicio de escribir. Y todos los días a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, con el alba, viene la inspiración. Eso lo dicen los artistas, ¿sí? Y a esa hora se sientan a escribir. ¿Hay quien le funciona eso? Yo me llamo Jorge. ¿Para dónde voy? A mí me nacen las cosas cuando las siento visceralmente. Y voy para mi blog y escribo. Y escribo, y escribo, y escribo.
escribo cosas largas, escribo cosas cortas, muy similar a lo que dice Juan Andrés. Tengo una libreta, yo tengo un Trello donde digo, tengo que escribir de esto, tengo que escribir de esto. Ustedes no imaginan, tengo más de 40 temas que no he podido escribir. Yo le digo a Lucho, huevón, necesitamos un redactor, necesito a alguien a quien contarle un montón de cosas para que escriba todo lo que estoy viendo, porque no me da el tiempo, pero quisiera compartirlo. Pero ojo, es el deseo interno mío de compartir todo lo que he vivido para que otros no le embarren. Yo terminé siendo, muchos saben que yo soy ingeniero civil, después sistemas, y tengo maestría, etcétera, desarrollé software, quiero volver a desarrollar software, pero el punto es que el software te enseña el reuso. El blog mío nació como una necesidad de reuso. Cuando alguien se acerca a mí con un problema, yo le digo, vea, este es el artículo, leas este artículo. El blog mío son mis notas. Entonces en el blog yo ya no tengo vea, léase este y este, y en el de Lucho léete este y este, y ahí me desembalo. En el buen sentido, le resuelve el problema a la persona, se lo resuelve a profundidad y no me toca quedarme con él. Es mi forma de avanzar rápido y de solucionar el problema. Pero entonces, método número 1, todos los días a la misma hora. Método número 2, escriba de a poquitos. Escriba, tengo una libreta y escribo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Cuando usted menos piense, en 1 año, 2 años, va a tener su blog y va a tener mucho de donde extraer para sacar un libro. Hay que sentarse a escribir todos los días. A ver, hay momentos en que uno pelea con el libro y hay momentos en que el libro pelea con uno mientras uno lo está escribiendo. Pasan las dos. Yo con el mío estuve peleado 6 meses que no lo quería ver, y él estuvo peleado conmigo 2 meses que no se quería dejar escribir. Pero hay otro truco, tú o dices, en una época me sirvió sentarme todos los días de 7 a 8 y media, en otra época me sirvió que cada semana tenía que escribir 5 párrafos al menos. Entonces, en cualquier momento, pero necesito escribir, venga, en estos 2 días voy a escribir 2 párrafos así y después lo borro, pero voy a escribir 2, 3 párrafos. Y había veces que me sentaba, y este es otro punto, a veces tú te sientas y te cuadra todo en la cabeza y arrancas, escribes un capítulo y se fue todo el capítulo, y se fue. Y hay momentos en que no, y entonces lo que haces es como empezar a tirar semillas. Entonces escribes un párrafo de que un personaje dijo esto, otro de que dijeron un chiste, otro de que se contaron una historia, los dejas por ahí, incluso con sticky notes, eso parecía una cosa de detective, y después empiezas a juntar esas ideas, ¿verdad? Funcionan las dos. Entonces quería contarles eso. Yo quisiera ahora abrirles los micrófonos y que hicieran algunas preguntas o qué inquietudes tienen, ¿verdad? Un último punto para todos, pues, para recomendación. Entonces, bueno, me faltaba, entonces estaba tomando nota 3, voy a poner aquí 4. No tenerle miedo a la gramática, habrá quien te ayude, ¿sí? Ojo, no significa que no tenga importancia, estoy diciendo que no le tenga miedo. Sí, va a llegar el momento en que usted va a revisar eso gramaticalmente y ortográficamente. Hay que hacerlo. Pero el punto que yo quisiera mostrarles es, de pronto, iterativo, incremental, todos los días a la misma hora, tal vez muy orientado a este primer punto, es cree en el lenguaje nuestro el User Story Map. ¿Sí? O sea, cree el backbone, cuál es el hilo del libro. Cuando, por ejemplo, este libro que Lucho me ayuda a escribir también, el de Business Agility y Transformación Digital, yo tuve que escribir un backbone, o sea, cuál era el corazón del libro, qué era lo esencial del libro, o sea, escribir cuáles eran los capítulos, de los capítulos priorizar, utilizar la técnica de User Story Map, y ya después de priorizar empezar a escribir, pero tener la idea general, o sea, cuál es el mapa general de lo que necesitaba hacer. El libro de Business Agility nace como una respuesta a un curso de transformación digital y transformación ágil que me solicitaron en Chile. Entonces me tocó estructurarlo, y esa estructuración
ese backbone, esa columna vertebral y esa historia, esa narrativa lógica de qué quería contar en el libro, te va a ayudar a que escribas y a que generes tu user story map y empieces a escribir coherentemente qué es lo que quieres hacer. Entonces ahí está como el punto. Ahora, el tema que me pasó a mí con la universidad, con este libro de Business Agility, era que tenía la universidad respirándome en la nuca. ¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el curso? ¿Para cuándo el curso? Entonces quedé con el 70% del contenido, me faltaba un 30%, y ahí fue donde Lucho y un amigo de México, de Chile, otro colombiano, otros pedacitos, terminé de ajustar el libro y ya salió. Pero fue un proceso creativo de 4 meses más o menos. Bueno, ahí sí, adelante las preguntas. Dale. No quiero que se me queden estos conceptos sin contarles antes de pasar a la conversatoria. El primero es, y perdón Lucho que aquí utilizo español e inglés, investiguen del viaje del héroe, investiguen del concepto del viaje del héroe. El concepto del viaje del héroe va a ayudar mucho a que armen historias, sobre todo si son cuentos. Sale alguien, le pasa algo, lo cambia, tiene un conjunto de retos que cambian el reto y cambian a sí mismo a la persona, eso le sirve, y luego hay un desenlace. Ese concepto es lindo. Otro, tengan una historia principal, o sea, ustedes qué quieren contar, lo que decía Val, y tengan side stories, o sea, tienen una historia principal y historias que transcurren chiquitas y se cierran, si quieren. La otra es, tengan arco, esto es muy teso, porque lo dice Hitchcock, lo dice Alfred Hitchcock, si aparece un arma en escena es porque van a matar a alguien o algo va a pasar con esa arma. O sea, respondan por lo que escriben. Si dicen que alguien es violento, ven por qué es violento, de dónde salió, a quién mató, y tiene que matar a alguien, pues tiene que dar un daño, y no para que dijiste que era violento. Si muestras un corazón o un unicornio de post-it, pues ese unicornio de post-it tendrá que hacer algo con esos post-it, ¿cierto? Lo otro es un plot twist, vayan por la vía y ¡pum! Pasa otra cosa completamente distinta, eso le agrada al lector. Y la última, que la estoy viendo yo hoy, no sé si a ustedes les pasó, es el síndrome del impostor. Yo llevo 15 días diciendo, marica, ¿para qué escribí ese libro? Eso no le va a gustar a nadie, Abad me va a regañar, Lucho me va a decir que está mal escrito, eso no va, o sea, les va a pasar. ¿Y qué tienen que hacer? Entreguen ese bebé y olvidar. Yo ayer dije, no lo publiquen, y me dijo la redactora, de mala, esto ya no es suyo, esto ya es mío. Así le dijo ayer. Yo Sí, la llamé con pánico, yo no he dormido. Claro, a mí me pasó. Yo, el primer lenguaje de programación que yo aprendí, lo aprendí un día y al día siguiente quise escribir un libro en 1985, al día siguiente. Es que yo vengo de familia, de escritores y de periodistas. En mi casa era más importante la gramática y el español que la religión y las matemáticas. Literalmente, ¿cierto? Era más importante la buena ortografía. Entonces yo quería escribir un libro y me pasó eso, el síndrome del impostor. Y después en los 90 otra vez, y después en la década del 2000 otra vez, hasta que escribí tal libro de poemas, pues, del que no podemos hablar ahora. No se lo recomiendo. No tengo ni idea. ¿Cómo se llama? Poemas eróticos. Nos están molestando. Miren, entonces, eso es fundamental. A veces no creemos en lo nuestro. Eso es el síndrome del impostor, ¿sí? Y resulta que hay buenas cosas. Una vez, en el 2015, por allá, un día allí pensando en muchísimas cosas sobre historias de usuario, de pronto hice mi tal User Story Conversation Canvas, ¿sí? que el nombre nació en inglés, que dicen que yo detesto el inglés, pero no, el nombre siempre estuvo en inglés, pero el resto del documento siempre estuvo en español, ¿cierto? El lienzo siempre estuvo en español. Y lo publiqué, y aquí sí tengo un regaño para los amigos latinos. Eso es un Canva más, eso es un Canvas ahí más, ¿cierto? Alguien de Europa del Este lo vio, de Europa del Este, por allá bien lejos, vio el título, ¿cierto? Entonces lo vio en inglés, bueno, pero entró y el resto estaba en español. Y me escribió enseguida y dijo, oye, esto me parece interesante, lo tienes en inglés. Me agarré a traducírselo y como 15 horas después se lo publiqué en inglés y le escribí de inmediato. Que un tipo de Europa del Este me dijo eso, no lo tienes en inglés. Sí, yo dije, uy, me están viendo por allá
en la China, dije yo. Eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito de este tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, nos ha pasado a Jorge y a mí sobre todo, y nos pasa en cada uno de estos eventos de Ágiles Colombia y de Ágiles Latinoamérica, la gente se nos acerca y nos han dicho cómo hemos cambiado su vida. Es que uno no cree que esto, pero hay gente que no sabe, hoy me lo han dicho, cómo hemos cambiado su vida con un artículo, con un libro. Uno no se cree ese tipo de cosas, ¿cierto? Así de que influencer ni que nada, ¿no? ¿En qué parte de Black Mirror? Entonces, lo bonito de esto es que necesitamos más de esto y que yo sé, nosotros sabemos que es posible tenerlo, que entre todos nosotros hay gente que lo puede hacer y que nosotros además estamos aquí para ayudarlos en ese proceso. Queremos hacerlo, ¿cierto? Queremos hacerlo, de hecho tenemos ideas para eso. Para así abrir la discusión y la pregunta, hay varios puntos. Uno, tengan una fecha y generen presión social. Empezaron a escribir, posteen algo y diga, para mayo del próximo año, para tal fecha sale mi libro. Generen presión social, acuérdense de la tesis. ¿Para cuándo está la tesis? ¿Para cuándo está la tesis? Generen esa presión social, que la gente les pregunte por eso. Generen esa presión social, es un buen truco. Sí, de verdad que es una buena forma de generar interés. Si van a escribir algo técnico, por favor, pongan las referencias. Somos, ¿cómo es? Vemos más lejos porque estamos en hombros de gigantes. Pongan las referencias, respeten a los autores, pongan las referencias. ¿De qué autor tomó la idea? ¿Qué cita está tomando usted? Respete a los autores. Y por último, este link, kdp.amazon.com. Ahí ustedes pueden subir su libro gratis y publicarlo. Ya, fin. Juan Andrés me decía, Jorge, es que hablé con un editor y entonces, ¿cómo hago? Yo, parce, weón, yo no lo hago así. Yo lo que hago es genero el Word, lo subo a Amazon y ya está publicado. En 10 horas ya ellos lo revisan, que no haya contenido duplicado y ya está en Amazon. Y genere portada y, para acabar de ajustar. Usted termina de publicar el libro y ellos le dicen, ¿quiere generarlo en pasta blanda? Sí, sí, listo, venga, le sugerimos esta portada, ya no me tocó hacer ninguna inversión. Ahora, esto no es un tiraje de 500 libros, nada, no, es por demanda. Y la impresión por demanda nos llega a nosotros como autores a un precio más bajo, pues obviamente que eso les llega a ustedes, pero no es una impresión de 500 libros, nada, no, es impresión por demanda, es un poco más cara que la impresión normal, pero igual usted le gana. Ahora, el punto es que el libro te da autoridad. El libro dice, y Jorge Abad escribió esto, y Juan Andrés escribió esto, bien o mal, lo escribió. Nadie más, pero nadie más puede negar eso, es una realidad. Y esto les va a dar autoridad en el mercado, ¿sí? Y eso vale, ¿sí? Bueno, ahora sí no sé mucho de Bueno, pero Abramos, pero lo que se siente cuando uno publica un libro es horrible, comparto, pero es bueno, también es bueno. ¿Cómo lidiar en no cruzar esa delgada línea del síndrome del impostor con sesgos cognitivos como el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? Y no hacer que mi libro no sea un commodity más, ¿no? Es como, quiero escribir, me da un poquito de miedo de que no esté tan bueno, pero tampoco quiero publicar mi libro que ya tiene los mismos temas que otros autores hablaron, por ejemplo. ¿Cómo lidian con eso? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Hacer una investigación. Yo no lidio con eso. Simple, hágale. A alguien le va a servir. A alguien va a llegar a tu libro y le va a agradecer. Vos como consultor, vos puedes decir, ve, yo escribí esto y léete lo que ahí está tal compendio de tal cosa. Puede que exista otro libro que diga lo mismo, pero ese es tu lenguaje, es tu versión. Y por eso es valioso. Eso es vos, ¿sí? O sea, un libro es tu pensamiento, es como los demás se meten en tu mente. Cuando alguien está leyendo un libro, está leyendo tu mente, ¿sí? Entonces ahí te conectas con las personas. Lo primero es que quiero saber qué es el síndrome de Dunning-Kruger. El efecto
de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en el que una persona poco capacitada para realizar una tarea sobreestima sus capacidades para esa tarea y viceversa, una persona altamente capacitada subestima sus capacidades para realizar la tarea. Es como todo lo contrario al síndrome del impostor, ponele. Ok, yo esperé a tener una cosa que yo consideraba muy chévere contar. O sea, hubo un ancla, y les voy a dar un poquito de spoiler, de que muchos de nosotros metemos a los proyectos superhéroes. Y cuando entra un superhéroe a un proyecto, todos decimos, ya entró un superhéroe, ya estamos listos porque entró un superhéroe. Y resulta que no. Resulta que el equipo tiene un montón de complejidades que hacen que muchas veces un superhéroe no funcione. Y cuando el superhéroe fracasa, le echamos la culpa al superhéroe. Yo me anclé a ese concepto y dije, esto es valioso para contar. Ya. Después de que digo que es valioso para contar, doy mi mejor esfuerzo, doy todo de mí. Y luego, como dice el gran filósofo Carlos Quiroga, pasa lo que tiene que pasar. Y si al resto no le gustó, no es mi responsabilidad. Yo tenía una cosa buena para contar, di lo mejor de mí, y si no te gustó, pues hay gente que no le gustan las corbatas de cuadritos y no pasa nada. Vale. Por acá. Finalmente, una cosita. Si es tu perspectiva, si es tu experiencia, seguramente va a tener algo diferente, seguramente. Bueno, mi larga experiencia formando ingenieros y haciendo coaching para ingenieros de sistemas. Mismo. Retomo el libro de Tim Galloway del juego interior del tenis. Creo que el pecado de la ingeniería es volver lógica la pasión. Y esa división de la mente entre la lógica, lo verdadero, lo que sí funciona, y la creatividad y ese marco de las posibilidades. Eso es digamos, la consecuencia del pensamiento cartesiano con el que nos han formado desde hace muchos siglos. La invitación que te hago es que pagues el cerebro 1. Tim Galloway era campeón de tenis, fue el primer libro que publicó para jugadores de tenis y nunca se imaginó que lo compraran managers de muchas empresas. Y él decía, paga el cerebro 1, esa paga ese juicio que te impide desde la explicación racional que acabas de hacer de los sesgos, de la teoría, fluye, quédate con tu cerebro creativo, holístico, y cuando tú sueltas esa posibilidad de creación y fluyes, cuando menos te des cuenta, has escrito una cantidad de cosas desde tu intuición y desde tanto que tienes que compartir, que se vuelve realmente interesante. Y lo último, lo excelente mata lo bueno. Bueno, yo tengo dos preguntas que creo que se pueden complementar. Una, ¿qué pasa si durante el proceso siento que va a quedar incompleto? Y dos, ¿cómo trabajamos el tema de la inspiración? Porque creo que aquí todos somos creativos, pero hay días en donde no nos sentimos inspirados, hay otros en que no, y la idea tampoco es que pase mucho tiempo en donde ese proyecto esté pausado. La primera respuesta es súper simple. Vas a sentir que está en poco. Creo que fue Gabriel García Márquez el que dijo, los libros no se terminan, los libros se abandonan. Punto. Eso va a pasar. El otro, no me acuerdo lo que pensé en la primera. A la inspiración. La inspiración. Es que depende del tipo del libro que esté escribiendo. Si está escribiendo un libro de una historia, pues puede que ese día no esté inspirada. Utiliza la presión social, utiliza el tema de la tesis. Si es un libro que están tocando varias temáticas, pues no está inspirada con un tema, pero está inspirada con otro, pues pero si es un libro con una temática, con una narrativa, bueno, tal vez hasta lo que dice Juan Andrés, tener los chistes o tener las historias o escribir sobre otra cosa, sí, dejar notas ahí que te empiecen te ayuden a generar ese mapa de conocimiento. Hay un truco con lo que dijiste de la ingeniería y de la lógica y la pasión. Los griegos nos llevaban, bueno,
cuando tenemos un mundo antropocentrista donde estamos pensados en el logro y en que yo puedo, tengo un problema muy serio, es que todo recae en mí. Los griegos tenían una gran ventaja. Los griegos creían en las musas. Entonces, cuando un griego no escribía, decía, la musa no está conmigo, pero no se autoflagelaba. Entonces, yo encontré en mis musas los personajes. Entonces, como tengo los personajes y esos personajes son arquetípicos y los asocio a... hay unos que son como un collage, como un Frankenstein de un montón de gente. Entonces, cuando estoy atascado, pienso, ¿qué diría este personaje en esta situación? Entonces ahí recurro a una musa y ya viene lo que él me diría, o lo llamo, hey, parce, ¿qué piensas de esto? Tal, y lo hizo un montón de veces. Y llega, porque tercerizo el estrés, despersonalizo el estrés, porque si no es el síndrome de la hoja en blanco y es horrible, o sea, eso de verdad que produce angustia. Por allá tenían eso. La pregunta que tengo, y lo decía Jorge, él tuvo un momento en que era la universidad la que lo presionaba. ¿Cómo no caer en ese hueco de lo que decían, no abandonar, no claudicar, y llegar al punto? ¿Qué estrategias tienen para que, si llega ese momento, decir, no está fluyendo, no está pasando, cómo vuelvo y retomo, cómo arranco de nuevo? La mía fue muy fácil, fue envidia y rabia. Porque o sea, la mía fue súper sencilla, fue envidia de la mala y rabia de la mala. O sea, este par de personajes son mis dos amigos más odiados y más queridos en este momento. Porque yo tenía ese libro guardado un montón de tiempo, y listo para ser parido, cuando llega y lanza uno Y para rematar, lanza uno a Abad y me invita al lanzamiento del libro. Y yo, marica, yo tengo un libro. Y Lucho es tan canalla que le lanza uno a los 3 días. Entonces le pagó el de él. Y estos dos man lanzaron esto y viene Ágil en Latam. No, lo voy para Ágil en Latam y lo saco. Y lo saco para Ágil en Latam y lo saco para Ágil en Latam. Entonces ahí volví a sentarme, no 3 horas y por la noche. Y sábados y domingos sentado peleando con todo porque era rabia y era envidia de la mala. Y ese sentimiento hizo que pariera un libro. Entonces rabia y envidia de la mala pegado de sale para Ágil en Latam. Eso fue mi hack. Yo no diría que la mala, pero bueno. Estaba buscando, a los que son profes, estaba buscando aquí quienes los ha tocado escribir. No les ha tocado escribir concursos asincrónicos por universidades. Hay que escribir mucho. Pues es que, y para acabar de usted le dicen, y le pagamos, pero tiene que terminar tal fecha. O sea, pues si usted adquiere un compromiso, o termina, pues es que no hay de otra. Ahora, lo que, vuelvo y te digo, terminé lo de la universidad, el compromiso del 70%, y yo dije, ves, aquí tengo un libro, casi tengo un libro, cuando yo dije, listo, entonces lo que voy a hacer es empezar, pero te digo, la presión social, voy a sacar un libro de esto, y empecé a generar presión con los amigos, y eso me generó que terminara el libro y que saliera una fecha X, tal vez no la planeada, pero sí muy cercana a la planeada, eso genera... O sea, es que empezaba a quedarle mal a la gente. ¿Sí? Por lo menos eso lo utilicé yo para cerrar el ciclo del libro. ¿Sí? Y, Amazon, y utilicé a Amazon. Amazon da la posibilidad de que publiques el libro y digas, lanzamiento el 30 de julio. Y el libro no tiene que estar listo. Pero yo no sé cuántos días estaba diciendo, huevón, no me ha subido el libro, no me ha subido el libro. Si no me subís el libro... Si no me subís el libro te sanciono por 1 año. ¿Sí? Entonces utilicé a Amazon como presión para mí. ¿Sí? Entonces me visualicé la fecha, etcétera, y de ahí para atrás, y eso también me sirvió. Mientras llega otra preguntita, miren, un consejo, además, Jorge y yo que hemos publicado libros juntos, trabajo colaborativo, eso sí lo tenemos que saber nosotros muy bien, trabajo colaborativo, es mejor que trabajo en solitario, ¿sí? Entre dos, y ahí nos despelucamos y va mejor, sale mejor. Gracias mucho. Tengo una pregunta, ¿han escuchado el tema de los 12 pasos? ¿Escribiendo un libro también pasa eso?
cuando tú dices, hoy estoy súper animada, tengo el tema, lo voy a escribir ya. Pero también hay momentos, ¿no? Cuando tú dices, tengo el ojo en blanco. Y luego tengo la presión. Entonces, si ustedes pudieran describir 12 o 5 pasos, ¿cuáles serían? Para que nos llevemos esos conceptos y sabemos que después de esa frustración va a llegar la satisfacción. Pero no he entendido. No, tres pasos. La pregunta. Tenemos 5 pasos, 6 pasos para escribir un libro. Más que un libro. Vale, bien. La receta. Algo así. Bueno, por lo menos receta del lado mío para escribir libro es título, esqueleto, tener libreta y escribir, y va a llegar el día en que tengo el libro. Pero así paso por lo menos con los dos, el de historia de usuario y el de Scrum. Y el otro, título, esqueleto y deadline, porque es que no hay de otra. O sea, ahora respete las fuentes, cite las fuentes, etcétera, pero tener deadline. Para mí Amazon me decía, si no lo hace, porque es que ya me está diciendo, y ya tantos compraron el libro y tantas cosas y nada que salía el libro. Entonces, no, porque pues me imaginé más o menos cuánto podía escribir y proyecté y eso o cumple, ¿sí? El mío difiere un poco de ellos, el mío es de cuento, el de ellos es como un libro académico, ¿cierto? Entonces en mí fue, ¿qué idea quiero contar? ¿Qué viaje del héroe necesito contar? ¿Qué plot twist necesito meterle? ¿Cómo intento saber que no voy a defraudar al lector de lo que le prometí que le iba a contar? Y ahí empieza una danza de dragones entre los personajes y los acontecimientos, porque hay acontecimientos que generan personajes y hay personajes y contextos que generan acontecimientos, ¿cierto? Entonces ya tiras como toda la línea, te la imaginas, haces los arcos el main story y va saliendo arcos narrativos que debes cerrar, buscas un final que valga la pena. De hecho mi final lo tuve que escribir un montón de veces, porque el final es un juego infinito, entonces vuelve y empieza. Y ahí hay un punto en que tú dices, este adolescente lo tengo que abandonar porque lo vas a abandonar. Y ahí, en ese punto, pasas a una labor distinta, que es la labor de revisión de redacción propia o con otros, de que sí te cuadre y te encaje todo, de que no dejes como cabos sueltos. Ya para la revisión y armar todo lo del libro de prólogo y todo eso, y la bendición que fue. Síndrome del impostor y se fue. Me acordé de un libro que no había, hay un mini libro. Pueden empezar con un mini libro. Yo tengo un mini libro de retrospectivas. Escriban un mini libro, un recetario, algo sencillo, algo que ustedes puedan entregar, 10 hojas, 15 hojas, 20 hojas, o sea, empiece por algo, genérese confianza, ¿cierto? El mini libro son unas cuantas hojitas, no sé, sumarán 40 hojas con dibujos, etcétera, donde cuento ciertas cosas de retrospectivas y el síndrome del impostor, crean ustedes. O sea, yo por aquí veo a Weimar, que muchas veces hemos hablado de ese tema. Yo no entiendo a Weimar porque no ha escrito un libro, pero no lo ha escrito. No lo ha escrito, y Weimar tiene narrativa para un libro, pero no sé por qué no lo hace, ¿cierto? Bueno, sí, no, pero no. Pídale un correo a Weimar y es una narrativa. O sea, uno dice que aquí no tengo escapatoria, ¿sí? Entonces Juli puede perfectamente hacer un libro de dibujos de habilidad, ilustrado, o sea, todos mis dibujos y por temas, o sea, agruparlos por temas o con una narrativa. Lucho te ayuda a generar una narrativa, o tú mismo que sabes el uso de Story Map, pero tenemos productos, ¿cierto? Entonces no tengamos miedo a eso, ¿cierto? Ahora, ojo, no se van a hacer ricos con el libro, o sí, como decía, no tú, María Emilia, no sea. Puede que sí, puede que como el juego del tenis, y puede que a nadie le guste, pero ese libro usted es un hijo y con seguridad a alguien le va a servir. O sea, el libro no esperen ganancias. O sea, Amazon te da, cada que reúne $100 te manda el chequecito
Si tienen dudas, nos dicen cómo es la forma de generar que les llegue la plata. Pero el tema se demora mucho tiempo. O sea, nosotros cada 3-4 meses recibimos los $100, mitad para usted, mitad para mí. Y bueno, por ahí. Pero es que el problema no es la plata, el problema es, hey, ven a escribir un libro. Y están las estrellitas, y hay quien dice no me gustó, y hay quien dice que sí. ¿Y qué? Ahí está. Es un producto. ¿Listo? Quiero preguntar a Juan cómo llegar como a ese cierre, a ese abandono que denominabas, cuando la inspiración aflora y ya estoy a puertas de pasar a redacción y no tengo claro como una segunda versión. Entonces, ¿cómo hacer ese cierre de una forma que quede como, bueno, la inspiración continúa, pero ya este es el momento del abandono? Gracias. Un producto, y especialmente algo narrativo como un libro, un video, un artículo, una serie, una película, es una promesa. O sea, el que se tomó el tiempo de leer tu producto es porque le hiciste una promesa. Cuando tú dices, cumplí la promesa, ya lo que prometí, mentalmente siento que lo alcancé, lo entregué, listo. Ya, punto, acabó, ahí ya, tú adiós. No sé qué tanto aplique en este tipo de libros, pero el tema del audiolibro, ¿han buscado o explorado esa opción? Yo sé del audiolibro, novelas, cuestiones así. En libros tan técnicos o teóricos, ¿es aplicable también? Y segunda pregunta, si algún tercero quisiera hacer un audiolibro de alguno que han publicado, ¿qué tendrían con ustedes? ¿Tendrían alguna relación? ¿Tendría que haber alguna...? ¿Puede repetir, por favor, la última parte de la pregunta? Sí, si algún tercero... Si algún tercero quiere sacar un audiolibro de cualquiera que hayan publicado, tiene que haber una relación con ustedes, tiene que haber un contrato previo, no lo sé. ¿Cómo funcionaría esa parte? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que esta respuesta, para los que no me conocen, tendría que dártela con cerveza Ronnie 45 minutos con él. Yo considero que el conocimiento es como el amor, mientras más lo compartes, más tenés. Entonces, en el caso mío es muy fácil porque es un cuento, de hecho el cuento tiene una playlist, entonces es fácil la narrativa, y en el caso mío es que simple y llanamente tengo una voz y una cadencia de voz que no duerma al lector, o puede que sirva para dormir cuando tenga insomnio como Edwin, pero en el caso mío no es sino que se hace, es que igual nosotros hacemos blogs, hacemos videos, hay un montón de eventos abiertos, entonces en el caso mío no es sino que conversemos y punto. Y la cuestión es que una cosa es lo que tengas que contar y otro es el medio por el cual cuentas, en el cual si tú lo que tienes es un cuento, que pasa a la inversa en los podcasts. Nosotros hacemos muchos podcasts, de hecho esta semana o la otra liberamos uno de deuda técnica, y en el podcast es lo contrario, sale una narración de podcast y de ahí salen unas notas que pueden salir blogs. Entonces lo importante es la idea y esa idea se materializa en un canal, pero en el caso de ustedes académicos respondan a ustedes. Sí, por ejemplo, estamos en mora de eso con el de historias de usuario, en el tema de audiolibro, estamos abiertos a todo eso. Lo que pasa es que ocurre algo particular, como escribir libros, realmente no es nuestro trabajo producir libros, es algo que nos apasiona, esa es una gran ventaja que tenemos, ¿cierto? No dependemos de eso, a pesar del... Y por eso es que tenemos que ponernos el deadline y la presión social y no sé qué, para finalmente publicarlos. ¿Sí? Porque es que no hay un editor por allá diciéndonos tienen que estar para el 14 de septiembre y no sé cuántas, ¿sí? Entonces estamos abiertos a todas esas ideas realmente, así que bienvenidas todas. Un consejo muy importante, ya casi vamos a cerrar, un consejo muy importante para escribir. Hoy hay muchas formas de publicación, pero para escribir hay que leer muchísimo. Y no solamente, esto lo aprendí yo muy niño, créanme, desde mi casa me lo enseñó mi papá, no solamente del tema que vas a escribir, hay que leer de todo, hay que leer. Y
Ojo, leer, ¿cierto? Leer, no... hay que ser recíproco en eso. Por ejemplo, no vale ver videos, no es suficiente. La lectura es importante, porque eso es lo que vamos a producir también, ¿cierto? Vamos a hacer que otros lean y eso nos da ideas. Lean de todo, desde los temas más triviales. No hay que ser un intelectual para esto, ¿sí? Por ahí a veces me dicen a mí que me rebusco palabras, que es eso de pito, que de los prolegómenos. No. Gasafatonario. Lo que pasa conmigo es que yo crecí en un medio donde esos eran los términos comunes y corrientes de las personas con las que yo hablaba, de los adultos con los que yo hablaba. Pero eso es otra cosa. No hay que ser un intelectual para escribir un libro. Solo que hay que leer de todo, ¿cierto? Desde las cosas más triviales, sí, hasta los temas que nos ocupan en los libros. Eso es muy importante y hay que leer mucho. Además, la lectura tiene un beneficio adicional muy importante y es lo que nos hace buenos en ortografía. La única forma de ser buenos en gramática es leyendo, ¿no? Yo no sé, no me pregunten qué es una palabra esdrújula, eso ya se me olvidó, ¿cierto? Pero no hay errores gramaticales en los libros en términos generales. Se puede verlos, pues. Esa es básicamente la idea. Sí, ya se acabó. Yo simplemente quería terminar con esto. Miren, vivimos en un momento histórico lleno de ciencia y tecnología. Y yo soy de los que creo que junto al cálculo y a la técnica, nosotros, los seres humanos, hemos perdido nuestra capacidad de soñar y de hacer realidad nuestros sueños. Por eso queremos invitarlo hoy, ¿cierto? A todos ustedes queremos invitarlos a que junto a la tecnología y junto a la agilidad y a este tipo de cosas hagamos convivir lo mítico, lo estético y lo simbólico. Muchas gracias.